4 y 5. David, ¿podrías leer ese salmo, por favor? Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora quiero que leas Génesis, capítulo 9, versos 15 y 16. Oh, hermano, escucha, esto está poderoso. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Acuérdate, oh Señor, cántalo conmigo. En las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad. Señor, queremos pedirte por las naciones de la tierra. Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros, que en tu favor y tu bondad escuches el clamor de tus hijos en esta noche, escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero. Que tengas misericordia de las naciones, ten misericordia de nuestro país. Hermano, levante su voz y ahí donde usted está empiece a clamar al Señor y a decirle: Señor, acuérdate que tú eres un Dios de pactos y que guardas los pactos desde la antigüedad, que nunca has fallado a tu palabra, Señor, y que nunca fallarás a tu palabra jamás. Señor, clamamos esta noche por las naciones de la tierra, que te acuerdes de ellas en misericordia, con tu favor, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Acuérdate, oh Señor, cántelo conmigo. En las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor, que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, Señor, acuérdate. Señor, de las naciones de la tierra, acuérdate de tu favor, que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. En tu bondad, acuérdate, en tu bondad, en tu bondad, acuérdate, en tu bondad, Señor, en tu bondad, acuérdate. Hola, muy buenos días o buenos medios días. Estamos aquí desde el Ministerio de MIR, transmitiendo para toda la República Argentina, desde Buenos Aires, desde el partido de Tigre.
Saludamos a todos los hijos del ministerio de MIR y a todos los amigos que se estarán conectando o se van a conectar a esta transmisión. Queremos bendecir a todos los que están ya conectados y van a oír este mensaje. Estamos nuevamente en este nuevo protocolo, en esta nueva cuarentena que nos toca vivir aquí en Argentina, pero confiando y creyendo, como decía la alabanza: acuérdate, Señor, de todas las naciones de la tierra. Acuérdate de nuestra nación. Acuérdate de Argentina. Así que bueno, vamos a cumplir el protocolo que nos toca estar vigente hasta el 30 de abril. Ojalá que así sea. Y estamos transmitiendo aquí solamente con el equipo, sin asistencia presencial, pero están todos los hijos conectados de sus hogares para oír palabra de Dios, palabra del Dios vivo. Vamos a la segunda parte de esta serie que hemos llamado Los 7 portones del alma, ya que tenemos una palabra profética para el mes de abril, que es cerrando las puertas al enemigo, o cómo cerrar las puertas al enemigo, porque él va a querer venir, porque tenemos el silbido por medio de la victoria, pero él va a querer venir silbando bajito, para querer venir a atacar en aquellos que encuentre puertas abiertas. Y estamos enseñando estas series de los 7 portones del alma. Y quizás vos por primera vez estás oyendo este mensaje y te preguntarás a qué se refieren con los 7 portones del alma. Los 7 portones del alma es todo lo que afecta a nuestra alma, a nuestro estado anímico, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Y los 7 portones proféticamente están distribuidos en nuestro rostro. Habíamos visto el miércoles pasado los primeros portones, que eran los ojos. Los ojos. Luego están los oídos. Los oídos. Después está la nariz y está la boca. Y habíamos visto el miércoles que todo lo que entraba por los ojos afectaba también a nuestra alma. Y era una de las puertas que tenemos que cerrar. Y decíamos que habíamos puesto como título, quizás como mensaje de escuelita bíblica, pero cuánta verdad. Cuidadito los ojitos lo que miran. Cuidadito los ojitos lo que miran. Porque habíamos visto por la palabra que ya desde el principio todo había entrado por los ojos. Eva vio que el fruto era agradable y codiciable a los ojos. Y habíamos visto que los ojos es la lámpara de nuestro cuerpo. Y si nuestro ojo está en tiniebla, ¿cómo serán las mismas tinieblas? Si usted quiere, puede buscar en YouTube este mensaje para comprender mucho mejor lo que estamos ministrando. Y hoy vamos a tratar acerca, cuidadito los oídos lo que oyen, porque es muy importante aprender a saber lo que oímos, porque lo que oímos también, así como lo que miramos afecta, lo que oímos también afectará a nuestra alma. El Señor hace referencia muchas veces al oír, y oír no es lo mismo que escuchar, no es lo mismo. Oír es prestar atención, y escuchar, puedo escuchar algo, pero no prestarle atención. Entonces quiero que vayamos a la palabra del Señor en Deuteronomio 28:1, un versículo muy conocido, 28:1 de Deuteronomio. Dice la palabra de Dios así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y versículo 2 dice: y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzará. Y vuelve a decir el Señor: si oyeres la voz del Señor tu Dios. Nótese que versículo 1 y 2 hace referencia al oír. Al oír. Dice en el versículo 1: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Y en el versículo 2 dice: ¿cuál será el resultado por oír atentamente la voz del Señor y obedecer a esa voz? Dice: y estas bendiciones te alcanzarán. Y en el versículo 1 dice el Señor: y yo te exaltaré.
sobre todas las naciones. Entonces, el oír atentamente y saber, aprender a saber qué oír, porque no todo lo que oímos es bueno, sino que tenemos que aprender a oír lo bueno, y la palabra de Dios es buena. ¿Cuántos pueden decir en este mediodía, la palabra del Señor es buena? A cuanto más oigo palabra del Señor, más mi fe se va a aumentar. Porque dice que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Y el Señor dice, si oyeres atentamente mi voz, yo te exaltaré sobre todas las naciones de la tierra. Y después dice, y estas bendiciones te alcanzarán, pero aclara el Señor, si aprendes a oír mi voz. Aleluya, si aprendes a oír mi voz. ¿Y por qué el oír? ¿Por qué habla el Señor del oír? Mira, el porqué del oír. Oír, como te dije, significa prestar atención, significa interés, y significa ser considerado para ser obedecido. Es decir, que cuando yo presto atención en algo que me edifica, como la palabra del Señor, y le doy el debido interés, dice que eso me llevará a considerar lo que Dios me está hablando por su palabra. Y eso me llevará a obedecer lo que he oído. Y también oír significa oír con inteligencia, que es diferente a ser sabio. Hay gente que es sabia, pero no es inteligente. Y nosotros a veces cuando vemos una persona con sabiduría decimos, qué inteligente que es. No, ¿cómo no, pastor? ¿Por qué? Porque la sabiduría tiene que ir acompañada de la inteligencia. Porque si yo sé, pero no aplico, es como que si no supiera nada. El inteligente sabe, pero aplica. ¿Pero por qué? Porque ha aprendido a oír. Por eso es muy importante cuando la gente va a consejería pastoral. Hay gente que a veces quiere oír lo que ellos quieren oír, pero no están dispuestos a oír lo que necesitan oír. Y yo quiero decirte algo. Si vos realmente, cuando buscas un consejo, querés un consejo para aprender cómo hacer tal o cual cosa, tenés que estar dispuesto a oír lo que tenés que oír y no lo que vos querés oír. Porque si vos vas con la predisposición de oír lo que vos querés oír, vas a salir de la misma manera. Pero si vos vas con tu corazón preparado y le dices al Señor, yo voy a pedir el consejo, pero voy a oír lo que tengo que oír. Entonces lo que tú tengas que oír va a ser de parte del Señor. Y al obedecerlo, tú vas a moverte con inteligencia y no solamente con sabiduría. Porque la Biblia habla en el libro de Santiago capítulo 3, habla de dos sabidurías. La sabiduría que desciende de lo alto, pero también la sabiduría carnal, animal, diabólica. El que se mueve por sus propias cosas, por su propio saber, pero no le aplica la inteligencia que es haber aprendido a oír la voz del Señor nuestro Dios. Aleluya. Yo pregunto en este mediodía, ¿cuánta gente hay inteligente del otro lado? Aleluya. Y esto no se trata, no, pero a mí me cuesta la matemática, a mí en el colegio me costaba la suma y la resta. No se trata de esa inteligencia, se trata de la inteligencia espiritual. Cuando yo aprendo a oír la voz del Señor atentamente y cuando la oigo, estoy dispuesto a obedecer y a considerar y a valorar lo que Dios me habla por medio de su palabra. Y ahí vas a aplicar entonces el conocimiento. Yo recuerdo una de las cadenas que hicimos, los diferentes tipos de lengua. Y estaba la lengua sábelo todo, Y habíamos visto en aquella oportunidad, en ese tópico, cómo hay gente que a veces sabe mucho, pero aplica poco. Sabe demasiado y tiene mucho conocimiento y mucha sabiduría. Y es bueno saber, es bueno estudiar, pero mejor es aplicar lo que nosotros vamos aprendiendo. Número 1, te dije que cuando uno aprende a oír, el Señor te exaltará. Y número 2, el Señor te bendecirá. Y estas bendiciones de parte del Señor te alcanzará. ¿Y vos por qué te dije que el Señor hace mucho hincapié en el oír? Vos fíjate que en cada carta apostólica del libro de Apocalipsis, las 7 cartas a las iglesias,
Cada vez que el Señor termina una de las cartas a cada iglesia de Apocalipsis, termina cada carta así. Dice: quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Si tienes oído, ¿cuántos tenemos oído? ¿Qué es el oído, pastor? El oído no es la oreja. Esto que nosotros tenemos aquí externo se llama oreja, que tiene un pabellón, que se llama aquí un lóbulo, el lóbulo. Y la Biblia habla del lóbulo derecho, que es tan importante, el lóbulo. Pero dentro de la oreja, del pabellón, adentro comienza el oído. Y está el oído externo y está el oído interno, que es uno de los sentidos que el Señor nos ha dado. El sentido del oído, el sentido del oír. Y Pablo dice que nosotros tenemos que tener bien ejercitados los sentidos para poder aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Creo que en este mediodía es un día como para decirle al Señor: abre mis oídos espirituales para que oiga, no solamente para que escuche, para que oiga. Y cada carta, como te decía, el Señor termina diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Pero ese oiga, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla, significa: si puedes oírlo, puedes obedecerlo. Aleluya. Si puedes oírlo, entonces puedes obedecerlo. ¿Y cuánto en este mediodía podemos oír palabra de Dios? Y si podemos oír palabra de Dios, entonces no tenemos excusa para no obedecer. Porque el que tiene la capacidad de oír, también tendrá la responsabilidad de obedecer. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le habla a las iglesias. Por eso te dije que para el Señor es muy importante el oír. El Señor también, Jesús, en cada parábola en los evangelios, Él termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, no es que si quiero o veo qué voy a hacer con el oír. Tengo que comenzar a ejercitar ese sentido, de decidir a oír bien y a oír lo que tengo que oír. El que tiene oídos para oír, oiga. Mira, Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ahora, ¿por qué el Señor dice yo las conozco? ¿Por qué Él las conoce? Porque Él conoce a las ovejas que oyen, y que oyen con inteligencia, que oyen con sabiduría e inteligencia, que han aprendido a oír y no solamente a escuchar. Y cuando oyen, oyen para obedecer. Y si obedecen, estas bendiciones te alcanzarán. Y si obedeces, entonces el Señor te exaltará entre todas las naciones de la tierra. Número 2. Ahora la pregunta es: ¿qué oímos? ¿Qué oímos? Porque hoy se oyen muchas cosas. Hoy, con la crisis que hay en el mundo, con esta pandemia que parece que no se quiere ir nunca, estamos oyendo muchas cosas. Oímos la cantidad de contagiados, oímos la cantidad de muerte, oímos la crisis de la economía en el mundo entero. Tantas cosas que oímos todos los días. Pero la pregunta es: ¿qué oímos nosotros los cristianos? ¿Qué oímos nosotros, la iglesia de Cristo, más allá de las noticias de la tierra? Y hay cosas que a veces tenemos que tener cuidado con lo que oímos. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios 11:18, yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todo. ¿Qué oímos? Pablo le dice a los corintios, el apóstol, en 1 Corintios 11:18, en primer lugar,
he oído, dice Pablo, que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y me temo que hasta sea cierto, verdad. Qué tremendo. Pablo también oía, pero lo que Pablo oía no era agradable a sus oídos. Él oía que en la iglesia de Corintio había divisiones entre ellos. Y él dice, y en cierta manera, no solamente por lo que oigo, sino por lo que veo y por el resultado de su conducta, en cierta manera creo que estas cosas están sucediendo. Y la pregunta es, ¿y de dónde nacen las divisiones? ¿En una casa ministerial? ¿En una familia? ¿En un matrimonio? ¿Con los hijos? ¿De dónde nacen las divisiones? Porque Pablo dice, he oído que hay divisiones entre ustedes. Y por la actitud que veo, que no solamente oigo, sino que veo, en cierta manera lo creo que hay. Pero ¿de dónde nacen las divisiones? De una casa, de una casa ministerial, de la familia, del matrimonio, de los padres con los hijos. ¿De dónde nacen? Nacen de 3 raíces. Número 1, de las quejas. Número 2, de las murmuraciones. Y número 3, de los chismes. Nacen de esas 3 raíces. Cuando hay una división a nivel ministerial, a nivel familiar, porque muchas veces hay familias divididas y muchas veces la causa de la división, de la falta de unidad en la familia, es por los chismes. Que tía Pepa dijo, que tío Manolo lo afirmó, que la tía Chula lo desparramó, y siempre las divisiones vienen por los chismes. La característica de una familia dividida generalmente es los chismes, y eso también muchas veces se traslada a una congregación. Pero en una congregación, para llegar al chisme, primeramente están los 2 primeros niveles: la queja y la murmuración. Toda persona quejosa y toda persona murmuradora será una persona chismosa. Y esto tenemos claro ejemplo. Y nosotros que estamos leyendo el libro de Éxodo, es tremendo. El ejemplo que tenemos en la Biblia, uno de los grandes ejemplos de queja, es el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Es tremendo. Si vos prestaste bien atención lo que estamos leyendo en el libro de Éxodo, desde que el Señor lo sacó a Israel con mano fuerte de Egipto por mano de Moisés y de Aarón, era tremendo, tremendo como ellos se quejaban y murmuraban. Y no una vez, una tras vez. Cada vez que se quejaban, ellos hacían que el Señor los detuviera en un lugar. Por eso el viaje que tenía que tardar 40 días, tardaron 40 años. Yo me pregunto, ¿no habrá gente que estará estancada espiritualmente? ¿No habrá gente que estará estancada en su familia, que estará estancado en su relación matrimonial, que estará estancado en su ministerio, que estará estancado en su economía, porque tendrá que rever qué es lo que está oyendo y cómo está la raíz de la queja, la murmuración o el chisme? Porque a Israel, a toda una generación, le costó no entrar a la tierra prometida. Por eso, iglesia amada, esto no es chiste. Esto hay que tomarlo en serio. Bueno, una quejita, una murmuración, un comentario, es una información. Hay que saber discernir y distinguir la información del chisme. Generalmente el chisme se disfraza, te lo cuento como información para que estemos orando. Te lo cuento como información para que estemos orando. Esto es para orar. Pero cuando yo pido una oración o pido oración por alguien,
Le voy a decir, orá por fulano porque está pasando este problema, o de salud, o de economía, o de familia. Punto. No doy ninguna explicación más. Ahora, cuando esa información o esa petición se comienza a desmenuzar y a agregar, ya no es una información, es un chisme. Entérate, pero se espiritualiza el chisme. Pero oremos. Esto es para orar. Esto es para orar. Así trabaja el diablo con la astucia. Porque él es padre de mentira desde el principio y es engañador desde el principio. Así trabajó con la astucia sobre Eva. ¿Acaso serán igual que Dios? Aleluya. Aleluya. ¿Qué significa queja? ¿O qué es una queja? Número 1, una queja es un resentimiento o disgusto que se tiene por la actuación o el comportamiento de alguien. Cuando la gente queda disgustada o resentida con alguien, inmediatamente, si no sana su corazón, lo llevará a una raíz de queja. Tarde o temprano esa persona se quejará. Número 2, es un reclamo o es una protesta que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo o inconformidad. Entonces acá vemos que la gente quejosa tienen características. Son gente que se enojan fácilmente. Son gente que quedan resentidas y no se sanan de ese resentimiento. Y son gente que siempre están desconforme y siempre tienen algo que argumentar ante la directiva de una autoridad. En este caso, Israel siempre argumentaba contra Moisés, que era la autoridad puesta por Dios delante de su pueblo como su líder, y muchas veces lo hacían contra el mismo Dios, no solamente contra Moisés, y a veces remetían contra Aarón, el sacerdote, y aún contra Dios mismo. Qué tremendo, qué tremendo. Mira, en Números 11, versículo 1 y 2, palabra de Dios para todos, lo voy a leer. Números 11, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor así: un día los israelitas comenzaron a quejarse a oídos del Señor de los problemas por los que estaban pasando. El Señor los oyó y se enojó tanto que envió un fuego que incendió los alrededores del campamento. Mira, ellos se quejaban, pero lo que ignoraban, que el Señor los estaba oyendo. Y el Señor dice que esa queja de los israelitas al Señor lo enojó. Nuestras quejas a Dios lo enoja. Y fue tanto la indignación del Señor que mira que les mandó fuego a su campamento. Dice, el Señor los oyó y se enojó tanto que envió un fuego que incendió los alrededores del campamento. Versículo 2 dice, la gente pidió a gritos ayuda a Moisés. Y esto es tremendo. Hay gente que se queja de Dios. Hay gente que se queja de sus pastores, del cuerpo del liderazgo. Pero cuando las papas le queman, como a Israel, se quejaban contra Dios, se quejaban contra Moisés, se quejaban contra Aarón. Pero cuando les venía la adversidad, enseguida recurrían a Moisés. Y comenzaron a gritar, tremendo. La gente pidió a gritos ayuda a Moisés. Él oró, decía misericordia de Dios. Misericordia. Porque los ministros muchas veces tenemos que interceder por la gente delante del Señor, aún sabiendo que se han quejado, que han murmurado y que han chismeado. La gente pidió a gritos ayuda a Moisés. Él oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. Versículo 4 de número 11. Lo estoy leyendo en palabra de Dios para todo. Entre los israelitas había gente de toda condición que se había mezclado con ellos y solo pensaban en comer. Los israelitas se dejaron llevar
por ellos. Esto es tremendo. ¿Qué pasaba aquí? No solamente estaban los israelitas, los hebreos, sino que entre ellos había gente mezclada de otras naciones. ¿Y sabés por qué se quejaban? Por alimento, en este caso por pan, porque más adelante después se quejan por agua y se quejan por carne. Se quejaban. Pero ellos también, ¿por qué? Porque oían las quejas no solamente de los propios israelitas, oían la queja de los otros. ¿Sabes qué? Hay gente que muchas veces también se queja por unirse a gente quejosa. Porque la queja, querida iglesia, la murmuración y los chismes son contagiosos. Son gente tóxica. Tarde o temprano te contagiarán de oír tanta queja, tanta murmuración y tanto chisme. Estos se contaminaron también con aquellos que se quejaban, porque pensaban en comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y se pusieron a llorar y a decir: ¿quién nos diera carne para comer? ¿Quién nos diera carne para comer? Mirá de lo que se quejaban, de carne. ¿Quién nos diera carne para comer? Versículo 5. ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos gratis en Egipto? ¿Cómo? Yo me ponía a analizar lo que ellos decían. ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto? Y se habían olvidado de los 430 años de maltrato, de opresión, de castigo en manos de Faraón y en manos del pueblo egipcio. Y se acordaban del pescado que comían. Y mira, y se pusieron a llorar. Yo digo, en vez de la gente se cambiarían la queja por oír queja o murmuración y chisme, llorarían por arrepentimiento delante del Señor. Lloraríamos por arrepentimiento delante del Señor. Si las naciones de la tierra en este tiempo de pandemia llorarían con arrepentimiento delante del Señor, aleluya. Si los reyes de la tierra en este tiempo se postrarían y se arrepintieran de sus malos caminos y gobernarían con justicia y con temor del Señor y se humillaran delante del Señor, el Señor vendría y sanaría las naciones de la tierra, porque el Señor es consciente de lo que está sucediendo en las naciones de la tierra. Él es consciente de esta pestilencia, de esta pandemia. Al Señor no le costaría sacar de sus depósitos los vientos del Espíritu y soplar sobre la faz de la tierra, pero la gente prefiere quejarse, la gente prefiere murmurar y prefiere chismear antes que postrarse a llorar de arrepentimiento delante de la presencia del Padre. Aleluya. Que el Señor nos ayude en estos tiempos que nos tocan vivir. Y muchas veces dentro de la familia también hay gente que tiene que oír quejas, murmuración de otros. ¿A qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué tanto ayuno? Ahora te haces el santo y la santa. Vos te haces que estás más cerca que Dios que yo porque vas a la iglesia. ¿Cuántos tienen que oír muchas veces esas quejas y esas murmuraciones dentro de su propia familia o de su propio entorno? Como lo oía Israel a la gente que estaba mezclada entre ellos. Y dijeron, si estos se quejan, nosotros también nos quejamos. En vez de haber orado al Dios del cielo con todas las maravillas que hasta ahí habían visto y verían las tremendas maravillas que el Dios haría con ellos. Habían visto el mar abrirse en dos y pasar en seco. Y habían visto cómo ese mar se había tragado a todo el ejército de Faraón. Sin embargo, se quejaban. Sin embargo, murmuraban. Y siempre lo hacían contra Dios, contra Moisés y contra Aarón. Vos nunca vas a encontrar, si lees la palabra, que ellos se quejaban entre ellos. No.
se quejaban siempre. La queja o la murmuración era contra Dios, contra Moisés o contra Aarón. El que tiene oído, oiga y entienda. Aleluya. Versículo 6 dice: ahora estamos cansados de comer siempre lo mismo. Todo lo que hay es este maná. Porque el quejoso también menosprecia este maná. Lo único que sabe darnos este Dios es este maná, que ni siquiera sabemos qué es, porque usted sabe que la palabra maná significa ¿qué es esto? Todos los días tenemos la misma dieta. Este Dios no tiene otra cosa. Pero allá en Egipto, allá sí que había un menú abundante. Allá sí que había pescado, había melones, había pepinos. Allá en Egipto. Y se habían olvidado quién los había sacado de la esclavitud de Egipto. Se habían olvidado a quien Dios había usado para traerle palabras de esperanza y de vida y llevarlos hacia la tierra prometida. Aleluya. Pero versículo 18. Porque a Dios no se le pasa nada por alto. Yo siempre le enseño al pueblo de Demir: acordate que tenemos un testigo silencioso que se llama Espíritu Santo. Y aunque nadie te oiga, el Espíritu Santo te oye. Y aunque nadie te vea, el Espíritu Santo te ve. Te ve y me ve. Te oye y me oye. Después Moisés ora al Señor. Y el Señor le da palabra a Moisés, su siervo. Versículo 18 le dice: después dile al pueblo, purifíquense para mañana, pues van a comer carne. Pues van a comer carne. Ustedes han llorado ante el Señor y han dicho: ¿quién nos diera carne para comer? Estábamos mejor en Egipto. El Señor les va a dar carne y ustedes van a comer carne. Y versículo 19 dice: pero no comerán carne solo un día, o 2, o 5, o 10, o 20 días, sino que comerán carne por todo un mes hasta que les salga por la nariz y les provoque náuseas. El Señor a la queja, y lo vamos a ver más adelante, la queja, la murmuración, el chisme, al mismo Dios les produce náusea. Náusea. Cada vez que el Señor oye entre su pueblo, entre sus hijos, entre sus ministros, en su iglesia, oye murmuración, queja y chisme, al Señor les produce náusea. Como los israelitas, tanto que se quejaban por carne, bueno, tuvieron carne hasta que les salió por las narices. En otras palabras, el Señor los hastió. Le dio con su propia medicina. Se quejan por carne, pues carne van a tener. Y no un día, ni 2, ni 3. Y no importa si el asado está a 600 o a 700 como hoy en día. Van a tener carne. ¿Quieren carne? Pues carne tendrán. Y van a tener tanta abundancia que les va a salir por las narices, hasta les va a producir náusea. A ver si así se dejan de quejar. Pero no, hermano, porque acá se quejaron por carne, también se quejaron por agua y también se quejaron por pan. Porque te dije que el quejoso es inconformista, nada lo conforma. Y quizás tú me puedes decir: pastor, pero yo no me quejo por carne, no me quejo por alimento, porque gracias al Señor Dios nos suple. Pero el pueblo de Dios, ¿cuántas veces se queja? A veces se queja: qué larga que es la reunión. ¿Cuándo termina la reunión? Un día más tenemos que ir a la iglesia. Otra vez las cadenas. Te estoy dando ejemplo, porque yo no ministro solamente a Demir. Estoy ministrando a la iglesia de Cristo, a gente que está quizá oyendo o van a oír. ¿Cuántas veces la gente, el pueblo de Dios se queja? Y muchas veces lo hacen igual que Israel. Se quejan contra Dios, se quejan contra los siervos del Señor, se quejan contra el liderazgo de la iglesia, contra Moisés, contra Aarón.
El líder de jóvenes y adorador del ministerio Josué, cuando le tocó la cadena de Pascua, el Señor dijo algo que quizás se pasó por alto. Él explicó, mejor dicho, dio un ejemplo de un siervo que estaba en otro ministerio. Y cuando el apóstol de aquel ministerio, cabeza de autoridad de ese ministerio, tenían un proyecto de construcción. Y cuando hay proyecto de construcción, las cosas se construyen con dinero. El dinero hará que se compre el ladrillo, el cemento, la cal, la arena, el canto rodado, que se alquilen quizás las mezcladoras. Usted sabe los que construyen. Y este siervo estaba en esa reunión como invitado. Y mientras el líder de aquel lugar presentaba el proyecto, dijo: todos los que desean bendecir para que esta obra se lleve a cabo, allí están los colaboradores. Levante su mano y pida un sobre para traer una ofrenda especial para ese proyecto. Delante de ese siervo había dos hermanas que se comenzaron a quejar literalmente. Oh, otra vez, ¿cuándo no? Pidiendo plata. Oh, ya empieza de nuevo. El siervo pensó que eran dos hermanitas común, dos hermanitas congregantes, Anacleta y Pirula. Pero grande sorpresa se llevó aquel siervo cuando luego de la administración aquel apóstol llama a todo su equipo ministerial. Dice: yo cuento con esta gente. Y en eso pasa la hermanita Anacleta y la hermanita Pirula. Resulta que Anacleta y Pirula eran las diaconisas del ministerio, que se estaban quejando bajo el techo de la casa del Señor. Y Josué no lo dijo, pero ese siervo que oyó y vio era yo. Yo estaba detrás de Anacleta y detrás de Pirula. Por supuesto que como pastor nosotros estamos curtidos y no me dije qué lástima, pero lo que sí me asombró, que no eran hermanitas congregantes, eran parte del equipo ministerial de la casa apostólica de ese lugar. Y ustedes tenían que ver cuando pasaron y las comenzaban a nombrar, y que eran las manos derechas del ministerio. Ellas ahí hasta hablaban en lengua, y yo decía: Dios mío, tened misericordia. Cuánta hipocresía. Tu siervo no las vio, yo las vi porque estaba detrás de ellas, pero sobre todo tú las vistes y tú pesaste el corazón de ellas. Aleluya, aleluya. Por eso, iglesia amada, cuidadito los oídos, lo que oyen. Oigamos palabra del Señor atentamente. No seamos solamente sabios, seamos inteligentes, aleluya. Seamos inteligentes. Vos me vas a oír decir, yo siempre elogio a mi esposa. Yo en mi esposa veo una persona inteligente, una mujer inteligente. No solamente sabia, más allá de la sabiduría que Dios le dio, pero una mujer inteligente. Y yo muchas veces he aprendido de ellas, como ella ha aprendido de mí. La he visto inteligente en su respuesta ante adversidades. La he visto inteligente aún ante calumnias e injurias. La he visto la inteligencia de Dios operar en ella, cómo respondía y cómo era su actitud. Si vos a la sabiduría no la acompañás con la inteligencia, porque te dije que oír significa oír inteligentemente, oír con inteligencia, solamente te quedarás como la lengua, sábelo todo, sabrás mucho, pero habrás aplicado muy poco. Santo. Quizás tu queja no sea porque no comes carne, pero ¿de qué te estás quejando? Muchas veces la pregunta. ¿O de qué te has quejado? ¿O cuáles son las quejas que te afectan en tu entorno? Número 2, murmuración. Es lo que este pueblo hacía, se quejaban y murmuraban. ¿Qué significa murmuración?
comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere con la finalidad de hacerle daño o molestarla. Eso es lo que hace la murmuración. El único fin de la murmuración es dañar a una persona que no está presente, porque la gente murmura cuando la persona no está presente. El pueblo de Israel lo hacía a espalda de Moisés, pero Dios lo oía y Dios se lo revelaba a su siervo. Hay gente que se queja y murmura, pero nunca lo van a hacer de frente. Siempre lo harán por tus espaldas. Por las espaldas, son grandes valientes. Que si yo lo veo, que le digo, es como yo te ilustro, a veces son como gallinas cluecas, ¿qué? Pero cuando te ven, muchas veces agachan la cabeza y de todo lo que dijeron que te iban a decir a las espaldas, no te dicen una palabra. Una palabra. ¿Sabes por qué? Porque el quejoso y el murmuroso y el chismoso no son valientes, son cobardes. Porque todo lo que piensan no lo dicen de frente, lo dicen detrás. Y solo por el hecho de dañar o molestar o de manchar la reputación de alguien que anda en la integridad, en la lealtad y en la verdad. Pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios sabe que vos sabés que yo sé cómo andamos delante del Señor. Vos sabés que yo sé que Dios sabe. Si nos quejamos muchas veces, si murmuramos muchas veces y si chismeamos muchas veces. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Éxodo 15, 22, 23. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Sabés cuándo sucede esto? Cuando ellos ya habían cruzado el Mar Rojo y habían visto la mano de Dios sobre los egipcios, como todo Egipto había quedado bajo la sepultura de las aguas del Mar Rojo, el ejército de Faraón. ¿Y sabés lo que hicieron? Moisés comenzó a hacer el cántico al Señor, el cántico de Moisés, y se sumó su hermana María o Miriam, junto con las mujeres, y todo el pueblo danzaban y gritaban de jubileo y daban gloria al Señor y decían: hemos visto cómo la mano del Señor echó a los carros de Faraón y quedaron sepultados bajo las aguas. Alabado sea nuestro Dios, alabado sea el Dios de Israel. Pero de golpe se dieron cuenta que no tenían agua. Hacía 3 días que no tenían agua. Sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Mara significa amargura. Versículo 24. Te dije cuándo sucedió: después de que habían danzado, después de que habían alabado al Señor, después que habían glorificado a Dios. No hallaron agua. 3 días. Encima las que encontraron estaban amargas. ¿Y qué hicieron? Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró. ¿Qué hizo el pueblo? Murmuró. ¿Contra quién? Contra Moisés. Y dijo: ¿qué haremos? ¿Qué hemos de beber? Versículo 25. Gracias a Dios que Moisés siempre sabía dónde recurrir y dónde buscar respuesta, porque él sabía oír atentamente la voz del Señor nuestro Dios. Aleluya. Cada vez que el pueblo se quejaba y murmuraba, Moisés no se ponía a discutir con el pueblo.
Moisés iba a la presencia del Padre, aleluya, y el Padre ahí le daba las directivas y aún le daba la palabra para que se la diga al pueblo, aleluya. Cuando otros te quieran meter en la queja y en la murmuración, acordate de uno de los mensajes que el apóstol Fabián dio también en la cadena de Pesach, de Pascua. Acordate que es el tiempo que se levanten los aprobados, aleluya. No es el tiempo que ya se sigan manifestando los endemoniados, los que se sigan manifestando los que vomitan demonios. No, que de una vez por todas sí esa gente se manifieste, pero para liberación de verdad. Pero que se levanten los obreros aprobados, los hijos aprobados, que cuando te quieran meter en queja, en murmuración, cuando te quieran meter en chisme, vos y yo hagamos como Moisés, vayamos a la presencia del Señor a buscar fuerzas y a decirle: Señor, te entrego esta causa delante de tu presencia. Y Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Versículo 25: y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza y allí los probó. Versículo 26 dijo: si oyeres, otra vez les vuelvo a decir, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. En esto el Señor me hacía ver, como siempre te dije, toda enfermedad tiene una raíz y una causa. A veces hay enfermedades físicas, que el cuerpo se enferma por agotamiento, por estrés, es una causa física. Hoy en día hay una pandemia, lamentablemente. Pero a veces hay enfermedades que vienen por las consecuencias del alma, porque el alma se enferma. Por eso se llaman estos mensajes los 7 portones del alma: los ojos, los oídos, la nariz y la boca. Todo lo que entra, todo lo que oigo, afecta a nuestra alma. Y acá, porque el Señor ¿qué les dice por boca de Moisés? Si oyeran atentamente, si oyeran, les habla del sentido del oír. Entonces ninguna enfermedad que vino a los egipcios le vendrá a ustedes, porque el Señor es su sanador. Hay enfermedades que a veces vienen por la queja y la murmuración y el chisme. Te lo vuelvo a decir, no toda enfermedad tiene la misma raíz. Hay algunas que son físicas, netamente. Otras son, lamentablemente, como en este caso, gente que se está contagiando por este virus mundial. Pero hay enfermedades del alma. Lo vemos a la luz de la palabra. Si oyeres atentamente, pusieres todos los mandamientos por obra, las enfermedades que le vino a los egipcios no les vendrá a ustedes, porque el Señor, Yahweh Rafa, el Señor es tu sanador. Es tu sanador. Y versículo 27, porque así como el Señor, a mí me encanta porque el Señor, cada vez que ellos se quejaban, el Señor les daba hasta que se saciaran y hasta que estén hastiados, como sucedió con la carne. Mira, versículo 27 dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua. ¿Querían agua? Ahora no solamente tendrán agua de un arroyo llamado Mara, que sobrenaturalmente y por un milagro las endulcé. Ahora tienen 12 fuentes de agua. ¿Quieren agua? Pues agua tienen. Aleluya. Llegaron a ese lugar Elim, toda la congregación de los hijos de Israel, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. La queja y la murmuración tienen la misma raíz, y la raíz es la amargura del alma. Y durante la cadena de Pascua hubo un tópico: hierbas amargas. Lo podés volver a oír en YouTube, hierbas amargas. Y ahí el Señor te da la herramienta para salir de la raíz de amargura y la causa de la raíz de amargura. La queja y la murmuración tienen la misma raíz: amargura del alma. Aleluya. Éxodo 16, 1 y 2. Partió luego de Elim. Mira, partieron de donde
Se habían quejado por agua y el Señor les dio agua, sanó las aguas. Después los puso enfrente de 12 fuentes de agua. Pero salieron de ahí toda la congregación de los hijos de Israel. Éxodo 16, 1 y 2. Y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del mes segundo del mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. ¿Contra quién? Mirá, contra Moisés y Aarón. Esta vez no le bastó Dios y Moisés, que ya lo metieron a Aarón también. Y ahora contra el sacerdote. Contra Dios mismo, contra el mismo Dios, contra el líder de autoridad puesto por Dios y ahora contra el sacerdote y Aarón. Y murmuraron por pan. En este caso, si vos querés seguir leyendo Éxodo 16 o lo has leído en estos días, en ese caso ahí murmuran por pan. Y el Señor ahí donde les da el maná. ¿Qué es esto? Pan del cielo. Pan del cielo. Murmuraron por agua, Dios les dio agua hasta que se saciaran. 12 fuentes. Murmuraron por carne y Dios les dio carne hasta que les saliera por las narices y hasta les produjera náusea. Murmuraron por pan y el Señor les dio pan del cielo, el maná. ¿Qué es esto? Y les dijo: tomen la ración para cada día, porque mañana Dios volverá a proveer. Como ellos no creían, usted sabe la historia. Tomaban y el pan se agusanaba. Solamente el día viernes les permitía tomar doble porción para sábado y domingo, ya que el sábado para ellos era día de descanso. Y por último, y termino, el chisme. ¿Qué significa chisme? Comentario o noticia no verificada que circula entre la gente, generalmente de carácter negativo. ¿Qué es un chisme? Un comentario o noticia no verificada, que no se sabe si es verdad o mentira, pero que la gente, como lo dijo fulano, se lo dice a Mengano, y como Mengano lo oyó de fulano, se lo dice a sultano, y así va corriendo el chisme de boca en boca, sin saber si es verdad, sin saber si es mentira. Ellos desparraman y ellos dicen porque otros les dijeron. Y así como la murmuración y la queja, el chisme también es malintencionado. Y esto tanto aplica para el hombre como para la mujer. Así como, a diferencia, ¿se acuerdan cuando vimos, cuidadito los ojitos lo que miran? Que Jesús dice: si un hombre mirare a una mujer y la codiciara en su corazón, ya adulteró en su corazón. Yo dije, pero también hay mujeres que a veces miran hombres que no son sus propios esposos. Esto aplica tanto para el hombre como para la mujer. Bueno, en el caso del chisme aplica tanto para el hombre para la mujer como para el hombre. ¿Por qué? Porque generalmente, y la Biblia da referencia cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, dice: porque hay muchas mujeres entre el pueblo chismeando, dice, entremetiéndose en las cajas. Generalmente la tienen a la mujer como más chismosa que el hombre, pero hay hombres chismosos. Y yo te quiero decir algo, querido varón, que me estás oyendo o que me vas a oír. Es más peligroso el hombre chusma que la mujer chusma. Y nosotros en los varones tenemos ejemplos y niveles que ya te los voy a decir en privado cuando tengamos nuestra reunión de varones, porque hay varones nuevos en el ministerio. Te los voy a enseñar. Hay niveles. Y el chisme no solamente es en la mujer, también hay hombres chismosos. Y el hombre chismoso es más bravo que la mujer chismosa. Mirá lo que dice la palabra del Señor. Y el Señor, como la murmuración y la queja, el chisme también a Dios le produce náuseas. Mira, Proverbios 6, 16 y 19. Dice: 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Abomina, la palabra abominación, te lo ilustro, es náusea. Al Señor le produce náusea, que le revuelve el estómago.
Cuando Dios oye chisme entre su pueblo y ve chisme, queja y murmuración, al Señor le produce que en su estómago se le revuelve, náusea. Él dice: 6 cosas aborrece el Señor, le da náusea, y 7 abomina su alma. Y ahí hay una lista que usted la puede leer. Pero en el versículo 19 dice: el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Porque eso es lo que hace el chisme. Primero, porque el chisme es algo falso. Muchas veces puede ser algo verdadero, pero por más que sea verdadero, si es para dañar con esa verdad, se convierte en chisme. Pero generalmente un chisme es algo falso, una noticia que no está verificada. Pero también el chisme siempre sembrará discordia entre los hermanos. Y acá podemos hablar de hermanos de sangre y podemos hablar de hermanos en la fe. Podemos hablar de la familia natural, sanguínea, y de los familiares, como te dije al principio, y podemos aplicarlo a la familia de la fe. Porque lamentablemente en una familia de sangre también corre el chisme. Y a veces entre hermanos de sangre también corre el chisme, lamentablemente. Y no hay ni hablar en la familia de la fe, también corre el chisme. No, pastor, no puede ser. Los evangélicos somos santos. Sí, tendríamos que ser ese modelo. Vivir en santidad. Pero ¿por qué el Señor, mirá lo que dice? En el libro de Proverbios 20:19. El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Y Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. Si Dios lo dice, es porque lo hubo, lo hay y lamentablemente lo habrá. Hasta que alguien se levante, como hijo aprobado de una casa ministerial, como obrero aprobado, o como hijo natural, o como esposa o esposo, o hermano en la sangre, o primo, o cuñado, o tío, o tía, alguien se levante y diga: yo decido cortar con el chisme. Aleluya, yo decido cortar con el chisme. ¿Por qué debo cortar con el chisme? Mirá, así como cuando vemos que Samuel lo exhorta a Saúl por su desobediencia y le dice: el pecado de rebelión y obstinación es como pecado de adivinación. Es decir, que tanto el hechicero, el adivino, como el rebelde y el obstinado están en el mismo nivel. El chismoso o la chismosa están en el mismo nivel que el homicida o ladrón. Ay. Tanto el chismoso como la chismosa están en el mismo nivel que el homicida o ladrón. Y la Biblia dice que los ladrones y los homicidas no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, los chismosos tampoco entrarán en el reino de los cielos. Ni los quejosos, ni los murmuradores. Si no se arrepienten y tratan con esas raíces para que el Señor la corte, y decidan ellos que el Señor la corte de sus vidas. ¿Por qué? En Primera de Pedro, en Nueva Traducción Viviente, Primera de Pedro 4:15 dice: sin embargo, si sufren, que no sean por matar, robar, causar problema o entremeterse en asuntos ajenos.
Y si usted lee el siguiente versículo, dice: ahora si sufren penalidades por cristiano, por la causa de Cristo, entonces serán bienaventurados. Pero si sufren por matar, por robar, por causar problemas o entremeterse en asuntos ajenos. En otra versión dice: o ser chismoso. Y causar problema, hermano, porque el chisme causará problema. Generalmente hay un porcentaje muy mínimo de personas que a veces salen de un ministerio o de una casa ministerial, sí, con razón. Salen porque no fueron tratados bien, porque no fueron ministrados, porque no fueron atendidos, porque no fueron bien aconsejados, porque no se les permitió exponer su pensamiento o preguntar si estaba bien. Sí, hay un porcentaje, pero el gran porcentaje que la gente se va de las casas ministeriales es porque causan problemas por medio del chisme, la queja y la murmuración. Y si no arreglan eso, por más que se vayan a otro lugar, llevarán ese problema a ese lugar y seguirán siendo gente quejosa, murmuradora y chismosa. Nosotros hemos recibido hijos nuevos al ministerio y yo los bendigo, como bendigo a los de siempre. Pero en ellos yo veo una característica: cómo se van adaptando fácilmente al diseño de la casa ministerial. Y te lo dicen por privado y te lo dicen cuando los saludás. Y qué bueno cuando el Señor te saca de un lugar. Él te saca, porque sabe toda la verdad, cómo anduviste en la verdad, y te trasplanta a otra tierra para fructificar. Es otra cosa, el fruto se verá. Pero la gente, hermano, quejosa, rencillosa, chismosa, murmuradora, el único fruto que vas a ver, que van a estar como el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto, yendo de acá para allá, pero nunca encontrarán, porque para ellos son los perfectos, pero no hay iglesia perfecta, no hay pastores perfectos, ponen a todos en la misma bolsa. A mí no me pueden poner en la misma bolsa que otro, porque yo tendré mis defectos, pero Dios conoce mis virtudes. Pero algo nosotros tenemos y se caracteriza, yo hablo de esta casa y no porque somos la mejor, en algo yo puedo decir que los ministros de esta casa, el equipo ministerial de esta casa, andamos en temor del Señor. Aleluya, andamos en el temor del Señor, y que lo que queremos para nuestro pueblo que Dios nos dio a pastorear y para nuestros hijos en la fe, queremos que crezcan y que den fruto al 60, al 30 y al 100 por uno. Aleluya, aleluya. Aleluya. ¿Y cómo corto con el chisme, pastor? Muy fácil. ¿Cómo es? No relacionándote con el chismoso. Punto. No relacionándote con el chismoso. Proverbio 20:19. En palabra de Dios para todo. El chismoso no es digno de confianza. No busque la amistad del que habla demasiado. El chismoso no es digno de amistad y de confianza. No busque la amistad del que habla demasiado. Proverbio 16:28. El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hay amistades que se han destruido por chismes. Hay amistades que se han destruido o separado o dividido por chisme. Y para finalizar, terminamos con esto. ¿Por qué debo renunciar a la queja, murmuración y al chisme? Número 1. Primero, porque es una ofensa a Dios. Segundo, porque se dañan las relaciones personales y grupales. Y tercero, porque tanto el chisme
como la murmuración y la queja es pecado delante de los ojos del Señor. Lo hemos visto a la luz de la palabra en este mediodía. Tengo que cortar y renunciar a la queja, a la murmuración y al chisme. Decirle al Señor que corte esas raíces, cerrar esas puertas. Porque cuando venga el enemigo silbando bajito, como te dijimos en la palabra del mes de abril, cuando venga el enemigo silbando bajito, pero él no vea portones de tu alma abierta. Por eso te estamos enseñando cómo cerrar esas puertas, esos portones. Cuando vean que tus ojos están consagrados para Dios, cuando vean que tus oídos están consagrados para el Señor, cuando vean que tu boca, y dentro de la boca está la lengua, vean que están consagradas para Dios. Cuando vean que tu olfato está consagrado para Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Qué es eso? Ya lo vamos a ver el próximo miércoles para terminar esta serie. Cuando el Señor, tú te consagres al Señor y el diablo venga silbando bajito, porque Él dijo el 4 de enero, representando el mes de abril, que Él va a venir silbando bajito a quererse burlar de los hijos del Señor. Pero cuando Él vea los portones del alma cerrados, consagrados para el Señor, Él tendrá que oír el silbido del Señor, el silbido que será más fuerte, porque Dios marcará la diferencia de los fieles, de los hijos de confianza y de los hijos leales. Aleluya. Y este es el consejo apostólico. Y el apóstol Pablo le escribe a los Colosenses 4:6 y le dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Y cómo, Señor, pastor, me puedo librar de no caer en chisme? Vos tenés que responder lo que se te pregunta. Así me enseñó mi pastora. Juan, responda lo que le pregunta y no agregue más de lo que le preguntan. Entonces, ¿cómo sería? Porque acá dice Pablo, cada uno sepa cómo deben responder a cada uno. Porque el murmurador, el quejoso y el chismoso va a venir con astucia. Porque así opera el diablo. Astuto, engañador, sutil. También habla la Biblia de palabras lisonjeras, palabras que suenan dulce. Nosotros lidiamos con estas cosas. Yo sé que te digo, el diablo también usa a veces palabras lisonjeras. ¿Qué son palabras lisonjeras? Palabras que te van a venir a decir: cuando vos predicás, yo siento un escalofrío en todo el cuerpo. Bueno, gloria a Dios. Esa es la respuesta que tenemos que dar. La gloria sea para Dios. Me alegro que yo sea de bendición para tu vida, pero toda la gloria es para mi Dios. Aleluya. Aleluya. Y este es el consejo directamente del corazón de Cristo a nosotros, su iglesia, porque esto se lo dijo a sus discípulos. Y con esto termino. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque como te dije, todo lo que entra por los ojos va a la mente, luego va al corazón. Porque dice: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, la laxivia. Y así es todo lo que entra por los oídos. Si nosotros dejamos permitir que entren cosas negativas, murmuración, queja, ya sea externa o nosotros mismos diciéndolo por nuestra boca, porque hay gente que se queja. ¿Y sabes qué? Vamos a verlo, el último tópico, que las palabras afectan la atmósfera. De la abundancia del corazón hablará la boca. ¿Vos querés saber cómo anda una persona? Oíla hablar. Cuando tú la oigas hablar, sabrás con quién se relaciona, sabrás qué relación tiene con Dios
y sabrá en qué nivel espiritual está. Hay gente que dice que oran mucho. Yo los he visto a lo largo de mi ministerio, he visto a esa gente. Te oran a las 4 de la mañana, a las 5, dice que te oran. Sí, yo creo que hay gente que ora. Pero cuando uno ora tanto, el fruto de la oración es el resultado de la comunión con Él. Va a haber una transformación. Esa gente hablará paz y verdad. Esa gente restaurará las almas. Llevará una palabra de esperanza, que cuanto más se necesita en estos tiempos. Hablará cosas en alabanza, palabras sazonadas con sal. Cuando hablan, sus palabras serán para sanidad. Serán como el árbol de las aguas de Mara, que endulzaron las aguas. Cuando sus palabras salgan de su boca, porque ellos están acostumbrados a oír palabra de Dios. Se relacionan con gente de reino. Se relacionan con gente que les imparte unción, que les imparte fe, que les imparten palabras de esperanza. No se relacionan con gente chismosa, ni murmuradora, ni calumniadora, ni rencillosa. Ellos decidieron cortar con eso y se levantan como una generación, la generación de los Caleb y de los Josué, que muchas veces oímos, porque ellos sí marcaron la diferencia. Lo vas a seguir viendo en el libro de Éxodo, en el libro de Números. Cuando Israel se quejaba, Caleb y Josué marcaban la diferencia. Por eso el Señor siempre los exaltó. Acordate lo que el Señor dijo al principio de este mensaje: cuando tú oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y ponieras por obra todos sus mandamientos, el Señor te exaltará entre las naciones de la tierra y estas bendiciones te alcanzarán. Y el Señor traerá sanidad, porque las enfermedades que mandó a los egipcios no serán para ti ni para mí, sino y el Señor me está haciendo recordar. Acordate, me está diciendo, diles que yo a Israel lo saqué, pero antes mandé plagas a Egipto, plagas por su corazón duro, por su desobediencia. ¿Y qué estamos teniendo en las naciones de la tierra? Una plaga, una pandemia, aleluya. Pero si el virus te quiere tocar, y si aún te ha tocado, cuando el Señor vea tu corazón correcto, tus puertas cerradas, Dios te sanará, el Señor te levantará, aleluya. 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 Él será Jehová Rafa o Yahweh Rafa, el Señor nuestro sanador. Por eso ahí donde está, di: Señor, renuncio a la raíz de la queja, la murmuración y el chisme. Corto, arráncalo de mi corazón. Cierra mis oídos a palabras negativas y abre mis oídos del Espíritu para oír palabra de Dios, palabra de vida. Tus palabras son vida. Así tú lo dijiste, mis palabras son vida. El apóstol Pedro dijo: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? ¿Quieres vivir? Oye atentamente la voz del Señor tu Dios. ¿Quieres tener larga vida en la tierra? Oigamos atentamente la voz del Señor nuestro Dios. Porque, iglesia amada, esta pandemia solo es el comienzo de la hora de prueba que habrá en el mundo entero. Y hay gente que está muriendo, es verdad. Es verdad. No negamos la realidad. Pero que Dios nos guarde y que no nos corte antes de tiempo. Yo no digo que los que han partido es porque Dios los cortó. Cada uno sabe y Dios sabe, y porque hay gente que quizás llegó el tiempo de su partida y tuvo que partir tocados por este virus. Yo hablo de otra cosa. Hablo que nosotros, cuando tengamos que partir de esta tierra, sea como el apóstol Pablo,
He peleado la buena batalla de la fe. Le he echado mano a la vida eterna. Ahora me espera la corona de justicia. Aleluya. Que sea en el tiempo del Señor. Que no sea el Señor que tenga que poner el hacha a la raíz, como decía el Señor el día jueves en intercesión. Que sea después que haya cumplido el propósito y haya alcanzado mi destino profético. Y te vuelvo a decir, que podamos decir como Pablo: he peleado la batalla de la fe, le he echado mano a la vida eterna. Ahora solamente me espera la corona de justicia. Aleluya. Que cuando nos vayamos de esta tierra, nos vayamos en santidad, nos vayamos en obediencia y nos vayamos en paz con Dios y con nuestro prójimo. Al decir prójimo, te vayas en paz con tus pastores, te vayas en paz con los hermanos en la fe, te vayas en paz con tu propia familia de sangre. Cuando aprendas a renunciar a la queja, al chisme, a la murmuración, entonces la palabra de Dios se te hará vida, 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 vida y vida en abundancia. Aleluya. Di: cierro todas puertas a la murmuración, a la queja y al chisme. Y solamente alzo mis manos y abro la puerta de mi corazón para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos, Jehová, Yahweh. Él es el Rey de la Gloria. Aleluya. Entra, Señor, entra a mi corazón, porque solo hay lugar para ti, para el Rey de Gloria, para el Señor de señores y para el Rey de reyes. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Que Dios te bendiga, querida iglesia. Que Dios te bendiga. Será hasta el próximo miércoles por Facebook Live a las 7 de la tarde. Y el día martes los jóvenes junto al pastor Brian a las 7 de la tarde. Y el jueves 7 de la tarde altar de intercesión. Y prepárate para mayo, porque volverán el clamor de la medianoche. Durante todos los viernes de mayo estaremos en el clamor de la medianoche por Facebook Live. Dios te bendiga, que tengas un hermoso domingo. Gracias por conectarte. Será hasta la próxima. Bendiciones. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control.
atemorizarme. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarme? Y aunque no entiendan lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Porque desesperarme, vivir, Dios siempre tiene el control. Porque atemorizarme, Dios siempre tiene el control. Porque cuestionaré, y aunque no entiendan lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control.